Muchas de las noticias que nos llegan desde Medio Oriente tienen relación o hacen referencia a la religión. Y todas y todos sabemos que las organizaciones terroristas originarias de Medio Oriente cuentan con inspiración religiosa para realizar sus actos. Incluso hemos escuchado hablar de un tal Estado Islámico y tenemos la creencia de que el conflicto entre Palestina e Israel es por una cuestión religiosa. Y esto me hace preguntarme y hacerles la misma pregunta a ustedes. ¿Realmente los conflictos en Medio Oriente están motivados por la religión? ¿O realmente podemos decir que los conflictos en Medio Oriente tienen motivaciones políticas o económicas, pero que el factor religioso es solo un pretexto? Pensar en todo esto me hace querer hablar de religión en Medio Oriente, así que no le cambies porque ese es el tema del día de hoy. Hay que ponernos serios al hablar de la religión, muchachos, porque podemos herir susceptibilidades. Pero si es novatos anónimos, uno se divierte y aprende. Mira. Bueno, realmente no vamos a hablar de religión en este video, para que no les dé flojera y no quiten el video. Las abuelitas no de que no. Hereje. Hereje. Pinche chamaco pendejo. Las juventudes. Simplemente vamos a hablar de las diferencias entre las religiones que convergen en el Medio Oriente, así como su distribución geográfica en esta zona, para entender algunas cuestiones que hoy día se viven en Medio Oriente. En esta región hay principalmente tres religiones, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Estas tres religiones son conocidas como religiones abramaicas, porque proceden históricamente de un pasado en común. El patriarca Abraham, que fue un pastor que vivió, o se dice que vivió, hace miles de años en Medio Oriente, en el desierto. Y de alguna manera, las tres religiones comparten ciertas características o tienen rasgos en común. Entre ellas que son monoteístas, es decir, que adoran a un solo Dios, y que ese Dios al que adoran es el mismo en las tres, así como comparten cierta tradición histórica. Primero, hablaremos del Islam. El Islam es la religión con mayor importancia en la región de Medio Oriente, puesto que aproximadamente el 90% de la población de esta región practica el Islam. En el Islam se reconoce y adora a un único Dios, conocido como Alá. Se siguen las instrucciones de su profeta Mahoma y sus enseñanzas y preceptos están recogidas en su libro sagrado, que es el Corán. Esta religión surgió en el año 622 en la actual Arabia Saudita y se extendió por todo el Medio Oriente y después mucho más allá con los sucesivos califatos e imperios islámicos que gobernaron esa región. Y actualmente existen diferentes denominaciones dentro del Islam, donde destacan el sunismo y el chiismo. Estas dos denominaciones surgieron por una disputa en la sucesión del profeta Mahoma, y con el tiempo se presentaron ciertas diferencias en la doctrina religiosa del sunismo y el chiismo. Y bueno, para efectos de comparación, es como si habláramos del catolicismo y el protestantismo dentro del cristianismo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Para qué lo mencionas? Para efectos de comparación, porque luego van a decir, no, ya mencionaste a los cristianos. La denominación sunita abarca a cerca del 90% de todos los musulmanes, o sea, de los que practican el Islam en todo el mundo. Y los sunitas se encuentran principalmente en estos países, donde Arabia Saudita lidera en el plano económico y político, además de ser guardián de los lugares sagrados que son Medina y la Meca. Por otro lado, el chiismo representa a casi el 10% de todos los musulmanes y se encuentran principalmente en países como Irán, Irak y el Líbano, aunque cuenta con minorías en otros estados en Medio Oriente. Y en el chiismo lidera la República Islámica de Irán, de la misma manera, en el plano económico y político. Y considero que esto es muy interesante al ver el conflicto que hay entre Irán y Arabia Saudita, que es una especie de guerra fría en el Medio Oriente, donde se enfrenta por un lado el líder del sunismo, Arabia Saudita, y por otro lado el líder del chiismo, Irán. Y este tema, el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, será para un próximo video. Sí, qué emoción. Y bueno, ahora que hablamos de Irán,
Bueno, la República Islámica de Irán. Es importante hablar del Islam político, que son nada más y nada menos que los movimientos políticos inspirados por el Islam y que buscan llevar la vida pública a ser regida por los preceptos de esta misma religión. Porque si bien durante siglos la región de Medio Oriente y otras zonas del mundo fueron gobernadas por monarquías, califatos y reinos que se regían por el Islam, en la era contemporánea realmente no existieron gobiernos o estados islámicos. Eso hasta 1979, con la Revolución Islámica en Irán. Esta revolución depuso al rey o Shah de Irán para instaurar una república teocrática, donde existe la división de poderes y elecciones, pero la autoridad final recae en el líder supremo y en los imanes, es decir, los líderes religiosos. Y con el estallido de esta revolución islámica se presentaron movimientos similares de corte islámica en todo el Medio Oriente, y en cierta medida como una respuesta al choque y exposición al mundo occidental. O sea, esto se puede entender como un choque de civilizaciones. Y el surgimiento del Islam político es una consecuencia de ello, ya que ha producido el surgimiento de grupos islámicos como pueden ser la Hermandad Musulmana, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas y el mismísimo Estado Islámico. Todos ellos surgieron en contextos de violencia armada, donde las potencias occidentales se vieron inmiscuidas. Por ejemplo, la guerra en Afganistán, el conflicto entre Palestina e Israel o la guerra civil en Líbano. Y cabe señalar que cada uno de estos conflictos tendrá su propio video. Y ahora hablaremos del judaísmo. Y esta religión no solo es religión, puesto que combina creencias religiosas con tradición y cultura. Y bien, esta religión es practicada por el pueblo judío, que durante milenios estuvieron en diáspora alrededor del mundo. Es decir, que estaban regados por todos lados. Pero desde hace 72 años, la mayoría de los judíos habitan nuevamente en la región de Palestina, en Israel, país que fue creado para albergar a todos los judíos del mundo. Y esta religión fue la primera de las religiones abramaicas en surgir, puesto que surgió hace como 3500 años. Los judíos adoran a Jehová o Yahvé y su texto sagrado es la Tanaj. Los judíos habitaron, como ya lo mencioné, en la región conocida como Palestina hasta el año 70 después de Cristo, cuando fueron expulsados por un emperador romano. Y después de casi 1900 años, después de muchos movimientos sociales y políticos, con la intervención de la ONU y potencias occidentales, se estableció Israel nuevamente como un estado. Y la creación de Israel generó una confrontación militar y política e incluso religiosa en el Medio Oriente. Y estas dos son las religiones más importantes actualmente en el Medio Oriente, puesto que el cristianismo está presente, pero realmente no representa a una gran población. Y teniendo todo esto en cuenta, podemos terminar el video de hoy. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido algo nuevo. Si tienes una duda, no dudes en ponérmela aquí abajo en los comentarios. Te recuerdo, no olvides suscribirte y darle like a este video. Yo soy Luis Gallo, de Novatos Anónimos. Hasta la próxima.